¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro digital con el Legalitas. Muchos de vosotros ya nos conocéis. Legalitas es una compañía de servicios jurídicos que tiene más de 20 años de antigüedad y de implantación en España. Damos cobertura a muchos particulares, pymes, autónomos. Trabajamos también para muchas empresas, importantes compañías del ámbito nacional y también internacional, también para administraciones públicas. Bueno, somos una compañía que resolvemos dudas jurídicas, tenemos un servicio de atención telefónica que opera todos los días del año, 24 horas incluso, en horario de urgencia. Atendemos llamadas de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche y luego a partir de ahí también atendemos llamadas de urgencia que no pueden esperar. Y bueno, hemos planteado este encuentro digital, como otros que se han hecho, que se van a hacer, un poco para resolver dudas candentes. Legalitas tiene un observatorio jurídico en el que sacamos estadísticas de cuáles son los tipos de consultas más habituales y los temas que más se suelen preguntar. Normalmente y tradicionalmente las consultas que se han ido, que van liderando ese ranking de estadísticos suelen ser las consultas de inmueble o las de consumo sobre todo, pero a raíz de la declaración del estado de alarma y todo el problema relacionado con la pandemia, con el COVID-19, pues las consultas de ámbito laboral, pues lógicamente han pasado a un primer plano y hasta el punto incluso que vienen siendo últimamente casi un 30% de las consultas totales que atendemos en Legalitas. Casi podemos decir que una de cada tres consultas últimamente de las que atendemos en Legalitas tienen carácter laboral o están relacionadas con el ámbito laboral. De ahí que hayamos planteado este encuentro digital para tratar temas de actualidad relacionados con la situación económica y laboral. Y en este sentido, uno de los temas que más preocupan sin duda son los relacionados con los ERTE, los expedientes temporales de regulación de empleo. Y es un poco lo que vamos a focalizar este encuentro digital y las preguntas que se van a plantear, aunque lógicamente podemos también tratar otros temas que sean colindantes a este, ¿no? No sé si tenemos ya alguna pregunta, creo que sí que hay algunas ya por redes. Por ejemplo, Belén Montoro nos pregunta a través de Instagram si puede coger la lactancia estando en ERTE, nos pregunta Belén. Bueno, esta pregunta, Belén, tiene varias perspectivas. Supongo que puede ocurrir varias situaciones, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, que todavía no estés en ERTE, acabes de dar a luz, hayas terminado tu prestación de maternidad y, y te plantees el poder disfrutar del permiso de lactancia, ¿no? Que es un permiso retribuido al que tiene derecho el trabajador una vez ha terminado la maternidad y hasta que su hijo tenga 9 meses, incluso hasta 12 meses, y es un permiso que se puede acumular por días. Claro, ¿qué ocurre si nos incorporamos al trabajo, queremos disfrutar de este permiso de lactancia, pero la empresa está en un ERTE, ¿no? ¿Qué ocurriría ahí? Lamentablemente tengo que decirte ahí, Belén, que si la empresa está en un ERTE, el ERTE ahí tendría preferencia, porque el permiso de lactancia es un permiso que se disfruta orientado a una prestación de servicios. Si esa prestación de servicios no se da porque tu contrato está suspendido o va a ser suspendido porque la empresa está en ERTE, tiene su plantilla en ERTE, una vez que finalices la maternidad, te volverías a incorporar al ERTE y no podrías disfrutar de tu permiso de lactancia en este caso. Otra cosa es que cuando finalizara ese ERTE, si todavía tu hijo tiene menos de 12, 9 meses de edad, pues podrías disfrutar lo que te reste de ese permiso de lactancia. Distinto sería si el ERTE en el que la empresa te incluyese fuera un ERTE no de suspensión del contrato, sino un ERTE de reducción de jornada, que es otro tipo de ERTE en el que podrías estar incursa, ¿no? Es decir, la empresa no te suspende completamente tu contrato, sino que lo que hace es reducirte la jornada, derivarte a la prestación por desempleo por el porcentaje de jornada que no trabajas, pero trabajas una parte de la jornada. En ese caso, sí vas a tener derecho al permiso de lactancia, incluso acumularlo, porque sigues prestando servicio aunque sea a tiempo parcial. Sería el único supuesto en el que podrías disfrutar de ese permiso estando vinculado a un ERTE. Es decir, un ERTE en el que fuera de reducción de jornada y no de suspensión. Si es de suspensión, no vas a poder disfrutar del permiso
de lactancia. No sé si tenemos alguna otra pregunta por redes. Sí, nos pregunta, bueno, no tengo el nombre, habla con seudónimo. Eh, Erintola, ¿cuándo se cobrarán los ERTE del mes de agosto? Bueno, pues es una buena pregunta. Eh, y claro, si lo preguntas porque este oyente, esta persona que nos consulta, eh, tiene dudas de que lo vaya a cobrar en septiembre, porque tradicionalmente la prestación por desempleo pues se reconocía con bastante celeridad y en pocas semanas, según uno solicitaba la prestación, el Servicio Público de Empleo Estatal te la reconocía y empezabas a cobrar. Tradicionalmente la prestación de desempleo se cobraba el día 10 de cada mes, si te la reconocían a finales de mes, pues normalmente el mes siguiente, el día 10, ya estabas cobrando la prestación. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la situación del estado de alarma, la pandemia y la acumulación extraordinaria de ERTES, que ha habido más de 700.000 trabajadores que están en ERTE todavía en la actualidad, eh, pues ha habido un colapso del Servicio Público de Empleo Estatal a la hora de tramitar esos ERTES. Es más bien un tema de tramitación, de colapso de la tramitación, más que de fondos, porque ahora sí que ha habido unos fondos especiales a través de la Unión Europea para financiar estas ayudas de los ERTES que han hecho que haya un retraso considerable en la tramitación de los ERTE. Entonces, lamentablemente desde Legalitas sí que tenemos la experiencia de ver cómo muchos clientes nos preguntan por su ERTE y cómo todavía no lo han podido cobrar. Y normalmente no suelen ser problemas de retrasos como decimos, de falta de fondos, sino problemas en la gestión. O bien ha habido errores muchas veces en la tramitación, o muchas veces ha habido retrasos porque los funcionarios que vienen atendiendo este tipo de solicitudes no han podido, no pueden tramitarlas con la misma celeridad que lo hacían. Entonces, es posible, lamentablemente, que tu ERTE, si se ha tramitado en agosto, tenga algún retraso. Las noticias que tenemos es que paulatinamente se está normalizando la situación. Confiemos en que si no lo cobras en septiembre, lo puedas cobrar en octubre. Pero no se te puede garantizar, lógicamente, ¿no? Nos pregunta también el otro oyente si a la hora de cobrar el ERTE influye el número de hijos. Sí, esto fue uno de los problemas que hubo en los ERTE de marzo, los primeros que se empezaron a reconocer, porque en la prestación por desempleo y también en la especial por COVID que se han reconocido los ERTES, existe un límite en la prestación, la prestación en principio es un porcentaje sobre tu base de cotización, sobre tu base reguladora, es el 70% de tu base reguladora, pero unos topes que va en función de tu situación familiar y de las cargas familiares que tengas y el número de hijos que tú tengas. Entonces, normalmente si no tienes hijos, tu tope en la prestación son unos 1.090 euros aproximadamente. Si tienes un hijo, el tope sube hasta los 2.260 euros aproximadamente. Y si tienes dos hijos, el tope de la prestación sube hasta los 1.450 y algo, ¿no? Entonces, efectivamente, el número de hijos influye. Hubo bastantes errores en la tramitación inicial porque se reconocieron muchas prestaciones en un principio sin tener en cuenta la situación familiar de quien lo solicitaba. ¿Por qué? Porque estas prestaciones en un primer momento, para evitar la saturación y el hecho de que las oficinas del SEP estaban cerradas, se trasladó la gestión de la solicitud de las prestaciones a las empresas, de tal manera que eran las empresas las que mandaban esa información y no siempre la mandaban de manera completa y actualizada. Y a veces el SEPE resolvía con información antigua que tenía del solicitante y esta información no estaba actualizada y de tal manera que la prestación se reconocía en una cuantía inferior a la que eventualmente se tenía derecho por el número de hijos que se tenía, ¿no? Entonces, sí, el número de hijos influye en la cuantía de la prestación como un límite máximo, ¿no? Nos pregunta otro oyente si se puede trabajar estando en ERTE. Sí, se puede trabajar estando en ERTE. Lo que pasa es que en ese caso tendríamos que suspender la prestación. El ERTE es una suspensión de tu contrato de trabajo con respecto a la empresa en la que estás. Sigues vinculada a la empresa, pero tu contrato queda temporalmente suspendido mientras dure las circunstancias objetivas o de fuerza mayor que motivaron ese ERTE. Pero sigues vinculado a la empresa de tal manera que si tu empresa te llama, tienes que volver. Pero mientras tanto, al estar tu contrato suspendido, puedes trabajar en otro sitio, ¿vale?
La única condición es que si a consecuencia de la suspensión de tu contrato estás cobrando una prestación por desempleo, tienes que comunicar esa circunstancia al Servicio Público de Empleo Estatal para que te suspendan esa prestación y puedas trabajar en otro sitio, porque es incompatible el trabajar con cobrar la prestación del ERTE. Pero sí, en principio sí, y siempre y cuando que tengas en cuenta que si tu empresa te requiere, ¿no? Para volver a incorporarte, tendrás que tomar en ese caso una decisión de si quieres hacerlo o prefieres quedarte en el nuevo trabajo que has encontrado, porque en ese caso, si no vuelves, estarías abandonando el puesto de trabajo y tácitamente estarías causando baja voluntaria en tu empresa de origen. Pero mientras esta situación no se produzca, pues perfectamente puedes trabajar en otro sitio y permanecer en ERTE. En ERTE, que me refiero en suspensión de tu contrato en la empresa de origen. No podrías cobrar la prestación de desempleo, pero sí podrías trabajar en otra empresa. Eh, Nos pregunta también Belén Montoro, si el ERTE de rebrote se puede acoger cualquier empresa. Sí, bueno, estamos un poquito a la expectativa también, porque los ERTES que hay ahora aprobados, están aprobados hasta el 30 de septiembre y bueno, se está negociando, ¿no? Entre gobiernos, sindicatos, agentes sociales, organizaciones empresariales, cómo se prorrogan estos ERTES y en qué condiciones, ¿no? Si surgen nuevas situaciones de fuerza mayor relacionadas con el COVID-19, qué empresas se pueden acoger y de qué manera se pueden acoger, ¿no? Y en qué sectores, ¿no? Actualmente sí, hasta el 30 de septiembre, el 30 de septiembre está ya muy cerca, pues pueden acogerse a nuevos ERTES que tienen unas características diferentes porque no tienen una bonificación ya completa en cuanto a las cuotas de seguridad social. Sí, digamos que estos ya la bonificación es inferior, los porcentajes no los tengo en la cabeza exactamente, pero es una bonificación inferior y sí que existe esa posibilidad de acogerse a un nuevo ERTE cuando existen rebrotes. Estos ERTES, en teoría, se van a rediseñar ahora con la nueva prórroga que se va a querer implementar, por las noticias que tenemos, incluso hasta diciembre, enero. Entonces, no te puedo ampliar más información porque es una cuestión que se sabrá en seguridad en los próximos días. Laura nos hace una pregunta que es muy habitual en los servicios de Legalitas, ¿no? Que nos dice a través de Instagram si es cierto que los que hemos estado en ERTE tendremos dos pagadores en la renta al año que viene y cómo nos va a afectar esta circunstancia. Claro, los que han estado en ERTE y han cobrado una prestación de desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, pues en ese año en vigor van a tener dos pagadores, su empresa de origen y la administración pública, en este caso el Servicio Público de Empleo Estatal. Dos pagadores supone que en la práctica se rebaja el límite de ingresos para tener obligación de hacer la declaración de la renta, con lo cual trabajadores que antes no estaban obligados a hacer la declaración de la renta van a verse obligados a hacerla a consecuencia de haber cobrado dos tipos de retribuciones, tu salario a través de la empresa y tu prestación de desempleo a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Se da la circunstancia además que como cada pagador va a abonarte su renta, su salario, su prestación en función, quiero decir, te va a retener fiscalmente en función de lo que paga, se da la circunstancia de que cada pagador, y sumadas todas las retribuciones en conjunto, te va a retener menos de lo que debería haberte retenido si fuera un único pagador. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cuando tengamos que hacer la declaración de la renta, probablemente tengamos el disgusto de que tengamos que pagar, ¿no? De ahí un poco digamos, ¿no? La leyenda urbana, ¿no? De que tenemos muchos trabajadores, de que cuando tenemos dos pagadores se pagan más impuestos. No es que sea exactamente así. Los impuestos, el IRPF es neutro en ese sentido, se paga por nivel de renta. Alguien que ha tenido un cierto nivel de renta, pongamos 15.000 o 20.000 euros en un año, va a pagar los mismos impuestos si esos 20.000 euros se los ha pagado un único pagador, así los ha recibido por dos o por tres pagadores. Lo que ocurre es que cuando lo recibe por un único pagador, ese pagador ya a la hora de retener ha tenido en cuenta esa circunstancia y ha retenido lo que debe retener para que cuando se tenga que hacer la declaración de la renta no se tenga que pagar de más. Digamos, se salga comido por servido, incluso tengamos opción a una devolución si tenemos ese derecho por algún tipo de circunstancia fiscal que nos permita algún tipo de bonificación. Pero cuando se tienen varios pagadores, cada pagador retiene en función de su nivel de renta. Y por tanto,
la retención final que nos va a hacer a final de año es inferior que si la que tuviéramos un solo pagador. Entonces, al final tenemos que regularizar cuando hacemos la declaración del año que viene, y no es que paguemos más impuestos. Pagamos más impuestos al hacer la declaración porque pagamos menos impuestos durante el año anterior, pero ambas situaciones se equilibran. Eh, Precisamente Irene a través nos pregunta eso, ¿no? Que qué circunstancia, qué impacto va a tener la renta, ¿no? Si se va a pagar más. Creo que esto es justo lo que estaba explicando, y que cómo se podría solucionar esto. Bueno, la solución pasaría por pedir a tu empresa que nos retenga más de lo que por legislación fiscal estaría obligado, que nos retenga además para no tener que darnos ese disgusto. Eso ya va en cuestión de preferencias, ¿no? Hay quien prefiere tener el dinero en el bolsillo y solamente soltarlo cuando toca, ¿no? Para liquidar cuentas con el fisco, ¿no? Pero es verdad que muchos trabajadores pues tienen su sistema de pagos organizado de otra manera, y no todo el mundo le viene bien que llegue abril o llegue mayo o llegue junio y tiene que pagar de una vez todos los impuestos que nos corresponden pagar durante todo el año, ¿no? Y prefieren ir pagándolo mes a mes. En ese caso, la solución pasaría, como digo, por pedir a tu empresa que te incremente la retención. También se podría pedir eso al Servicio Público de Empleo, pero dadas las circunstancias actuales, con las dificultades que existen para poder contactar con el servicio público, quizás lo mejor sería pedírselo a tu empresa, ¿no? Que te retenga más para que luego no tengamos el disgusto de tener que pagar ese dinero al hacer la declaración de la renta y pagarlo de una manera más fraccionada durante el año. Eso podría ser una solución, ¿no? Mm, Nos pregunta Jorge a través de Facebook. Bueno, es una cuestión que no tiene que ver en principio con el tema central, pero bueno, es un tema laboral, la intentaremos responder. Eh, no sé exactamente la pregunta, dice, con 38 años y 18 cotizados de autónomo se puede sacar jubilación. No sé si se refiere a que tiene 38 años cotizados o que tiene 38 años él. Si tiene 38 años y 18 cotizados, lamento decirle que tiene que todavía trabajar mucho para poder acceder a la jubilación. Si a lo que se refiere es que tiene 38 años cotizados y 18 de ellos en autónomos, pues bueno, existe lo que se llama en el derecho de seguridad social el cómputo recíproco de cotizaciones. Es decir, uno puede cotizar en varios regímenes, en el régimen general, en el régimen de artistas, en el régimen de autónomos, y todos esos años al final van a una única bolsa, de tal manera que se puede sumar todos los años que se cotizan en el régimen de autónomos más los que se cotizan en el régimen general, para dar una única vida laboral, y todos esos años se tengan en cuenta a la hora del cálculo de una única prestación de jubilación. No sé si es eso lo que nos pregunta. Si es eso, espero habértelo respondido, ¿vale? Eh, Nos preguntan también que si creo que se prorrogarán los ERTES hasta diciembre. Sí, seguro que sí, porque las noticias que hay van todas orientadas en ese sentido. Hasta diciembre, incluso más allá. Es posible que se hagan. Tengo entendido por las últimas noticias que se van a aprobar incluso hasta enero. Es posible que sí, porque además las medidas de conciliación especiales del plan Me Cuida, que tienen cierta relación con los ERTE, se han prorrogado hasta el 31 de enero muy recientemente, con la ley del teletrabajo, y es posible que los ERTES en esta próxima prórroga vayan también por esa vía y se prorroguen, si no hasta enero, seguro que hasta diciembre se van a prorrogar. Lo que no tenemos son los datos en qué circunstancias, con qué características, ¿no? Porque sobre eso hay incertidumbre, ¿no? Sobre el hecho de si se va todavía a hacer una prestación especial en la cual no tenga el trabajador que tener una cotización previa, si esa prestación de desempleo de los nuevos ERTES igualmente no va a consumir nuestro paro. Esas son incógnitas que todavía están por resolver. En los próximos días lo sabremos. Pero que va a haber prórroga de los ERTES, casi con toda seguridad podemos apostar por ello, de que va a haberlo. Creo que las negociaciones están muy avanzadas y sí que va a haber prórroga de los ERTES. En el mismo sentido, nos pregunta María Pulido si la nueva prórroga será igual de el tiempo para todos. Por ejemplo, hostelería, tienda de ropa. Lamento, María, pues no poderte dar respuesta ahora a esta pregunta. Efectivamente, creo que se va, las noticias que tengo es que se va a segmentar por sectores. Va a haber diferentes tipos de ERTES por sectores, y a lo mejor no todos los ERTES, para todos los sectores autorizan ERTES, pero no sabemos. No me gusta hablar sobre hechos que no están todavía en el BOE, que por lo tanto no podría decírtelo con seguridad. Lo mismo que decía antes
sobre el hecho de si la prestación va a seguir siendo del 70%, porque sabéis que la prestación de desempleo es un 70% de nuestra base reguladora, pero durante los 6 primeros meses de prestación. Esto supone que muchos trabajadores que llevan en ERTE, algunos ya desde marzo, hayan agotado, están a punto de agotar esa prestación de desempleo, y la consecuencia normal es que a partir del sexto mes la prestación baja al 50%. Pero creo que algo sobre esto se va a regular en los próximos ERTES. Creo que se va a mantener la prestación del 70% durante un tiempo más, pero no sé durante cuánto tiempo más, no podemos precisarlo, ¿vale? No tenemos información todavía. Nos pregunta Belén otra vez que si hay algún límite de porcentaje de personas que haga que no se pueda acoger una empresa a un ERTE. No, en principio no. Lo que hay ahí son diferentes tipos de bonificaciones dependiendo del tamaño de las empresas. No son lo mismo las bonificaciones a las que se puede acoger un empresario en un ERTE si su empresa es de más de 50 trabajadores que si es de menos de 50 trabajadores. Pero los ERTES no tienen por qué afectar a la totalidad de la plantilla. Existen ERTES parciales, digamos, no tienen por qué, sino solamente a la parte de la plantilla que está afectada por la fuerza mayor o por la circunstancia objetiva eh, productiva o organizativa que motive que una parte de la plantilla tenga que ir al ERTE y otra no. Es decir, no hay una obligación legal de que sea toda la plantilla o un porcentaje de la plantilla en ese sentido. Lo que sí que hay diferentes tipos de bonificaciones en lo que es la cotización que tiene que hacer la empresa durante el ERTE, porque durante el ERTE tradicionalmente las empresas tienen que cotizar. En un ERTE normal, en los que existía antes del COVID, una empresa que mandaba un ERTE a sus trabajadores, pues tenía que seguir manteniéndolos en alta, en seguridad social, ahora también, y aparte tenía que seguir costeando sus cotizaciones. La diferencia con estos ERTES es que ante la situación de pandemia, el gobierno ha ayudado a las empresas para que en un primer momento no tenga que soportar las cuotas de seguridad social. En un primer momento, incluso en los ERTES de fuerza mayor, estaban completamente exentas de cotizar, sobre todo si eran empresas de menos de 50 trabajadores. Ahora no están completamente exentas, están exentas en un porcentaje, pero también están bonificadas esas cotizaciones, ¿no? Si tenemos alguna pregunta más. Eva nos pregunta, Eva Tecla, si ya has salido de un ERTE, ¿puedes entrar en otro? Sí, puedes entrar en otro ERTE. Un ERTE que pueda ser por un rebrote, también de fuerza mayor, o bien después de acabar un ERTE de los de fuerza mayor por el COVID, la empresa podría tener alguna circunstancia económica o productiva, organizativa, que le impidiera continuar con su actividad normal y pudiera tramitar otro ERTE por razones de este tipo, ¿no? No razones de fuerza mayor, pero sí razones top, que se llaman, ¿no? O técnicas organizativas productivas. Y la novedad, además, incluso que se ha establecido con la última prueba de los ERTES, es que en este caso, esos nuevos ERTES que podría implementar la empresa al terminar un ERTE por fuerza mayor, pudieran tener efectos retroactivos desde la fecha en que terminó el ERTE por fuerza mayor. La diferencia entre un ERTE de fuerza mayor y un ERTE top, que se llama un ERTE fundado en razones técnicas, organizativas, productivas, estriba fundamentalmente que los ERTE de fuerza mayor, aunque llevan una serie de días de tramitación o semanas de tramitación, cuando finalmente se aprueban, tienen efectos retroactivos desde la fecha en que se suspendió la relación laboral, desde el momento en que se determinó la existencia de esa fuerza mayor. En este caso, por ejemplo, la misma declaración del estado de alarma, ¿no? Esos ERTE se tardaron semanas en tramitar, pero cuando una vez se reconocieron con efectos retroactivos desde el día de la declaración del estado de alarma, por ejemplo, que fue cuando el gobierno obligó a muchas empresas a cerrar, mientras que los ERTES basados en razones económicas, organizativas, etcétera, pues necesitan una tramitación, una negociación previa con los representantes de los trabajadores, y solamente tienen efectos cuando termina el periodo de consultas y se fija ya la fecha en la que comienza a entrar en vigor ese ERTE. Para facilitar la gestión de esos ERTES y que no hubiera un vacío legal, en la última prueba de los ERTES que se hizo en junio hasta septiembre, se permitió a aquellas empresas que, por un lado, su fuerza mayor ya había terminado porque el gobierno había iniciado la desescalada y permitía ya la actividad, ¿no? Por ejemplo, de las empresas de hostelería. Sin embargo, esas empresas no podían
reiniciar su actividad con completa normalidad y se veían obligadas a tramitar un expediente de regulación de empleo temporal, ya no basado en razones de fuerza mayor, sino de otro tipo, razones objetivas de las que hemos venido comentando, y para facilitar la transición se permitió que esos ERTES también, una vez aprobados y acordados, tuvieran efectos retroactivos en cuanto a la prestación de desempleo desde la fecha en que terminó el ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, sí, sí podrías, una vez finalizado un ERTE de fuerza mayor, que la empresa tramitara un ERTE ETOP y también continuar de ERTE en otro tipo de ERTE. Sí, podría ser. Luego nos pregunta también, tenemos una consulta, que si puede una sola persona, puede recuperarse a una sola persona de un ERTE o hay que reincorporar a todos a la vez en un ERTE. No, no. La reincorporación de los ERTEs puede ser perfectamente paulatina, ¿no? La última prórroga de los ERTE así se establecía, ¿no? Estableciendo la posibilidad de que existieran ERTEs de fuerza mayor parciales, ¿no? Que el hecho de que no toda la plantilla está afectada por el ERTE, como digamos, incluso aquellos parte de la plantilla que estaba afectado, poder ir reincorporarlos de manera paulatina. Dice además la norma primando en cierta medida la reincorporación a tiempo parcial, es decir, primando un poco que más que se reincorporen poco a poco los trabajadores, que se vayan reincorporando los trabajadores con reducciones de jornada. Es decir, en vez de reincorporar a lo mejor a la mitad de la plantilla, reincorporar a toda la plantilla, pero a lo mejor a mitad de jornada, siempre y cuando sea posible. Pero en principio son posibles ambas posibilidades, por lo menos hasta el 30 de septiembre esa posibilidad existe. No sabemos si esa posibilidad existirá una vez que se prorroguen los ERTES, pero entiendo que de momento sí. ¿Puedo reclamar al SEPE que me pague intereses por el ERTE sin pagar? Pues conceptualmente sería posible. No, no digo que no, podría ser posible. Lo que pasa que en la práctica este tipo de reclamación es bastante compleja. Nosotros desde Legalitas sí que hemos estado estudiando este tipo de posibles reclamaciones, incluso a nivel colectivo, y se dan dificultades en la práctica, porque sí que es verdad que ha habido muchos retrasos y a veces muy importantes, y esto tiene que ver, o podría tener que ver, con lo que se llama un mal funcionamiento de la administración del Estado, ¿no? Entonces, cuando hay un mal funcionamiento de la administración del Estado, existe la posibilidad de poder pedir daños y perjuicios, ¿no? Una reclamación patrimonial contra el Estado por un mal funcionamiento. Entonces, si se pueden acreditar perjuicios, los puedes reclamar, ¿no? Por este mal funcionamiento. El perjuicio evidente en una situación como esta por el retraso sería reclamar los intereses, al menos los intereses legales del dinero. Y se podría hacer, es una vía que se podría explorar, pero consideramos que en vía administrativa esta petición normalmente no va a tener éxito porque no hay una norma expresa que así lo establezca. No es igual, por ejemplo, que las normas tributarias, donde sí que se prevé legalmente que cuando hay un retraso en la devolución de la renta a la que tienes derecho, y este retraso se prolonga a partir del 31 de diciembre, sí que la norma tributaria prevé que tengas derecho a pedir un interés legal del dinero. Pero en la norma del desempleo esta situación no está prevista administrativamente. Entonces, habría que pedirla por la vía excepcional que estamos comentando, y es una vía que, como digo, normalmente la administración no va a reconocer el haber funcionado mal, ¿no? Entre comillas, durante este tiempo, para reconocerte esa prestación. Con lo cual tendríamos que ir a una demanda colectiva y hay que ponderar muchas veces los intereses en juego, si nos va a merecer la pena litigar frente a la administración durante meses o años para al final pedir un interés legal del dinero que muchas veces no va a ser muy elevado. Entonces, sí que sé que hay despachos que han estudiado esa posibilidad. Habría que valorar también, más que pedir el interés legal del dinero, a lo mejor otros perjuicios adicionales, ¿no? Por los retrasos en los ERTES, y habría que ver esa situación en concreto, ¿vale? Se podría intentar una reclamación administrativa, entendemos que la administración no lo va a reconocer en vía administrativa, e ir a juicio por esto, aunque conceptualmente y teóricamente podría ser posible, entendemos que es una reclamación compleja. Nos preguntan por Facebook si te pueden sacar de un ERTE y después despedirte. Y, y correlativamente, si estando en ERTE tienes alguna protección contra el despido. Bueno, existen dos tipos de protección. Durante el estado de alarma se dictaron varios decretos y uno de ellos, de los que se dictaron, que se ha prorrogado hasta diciembre, es la imposibilidad de poder despedir a trabajadores por motivos relacionados motivos objetivos relacionados con la crisis sanitarias basados en el COVID-19.
Se han prohibido, ¿no? Lo que se dice publicitariamente, ¿no? Se han prohibido los despidos por COVID, ¿no? Relacionados con la pandemia, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Realmente se han prohibido? Bueno, realmente si luego vamos al texto de la ley, lo que viene a significar es que, lo que viene a decir el texto es que se considera causa no justificada, causa objetiva no justificada, aquella relacionada con el COVID-19 para motivar un despido. Los despidos fundados en la pandemia no se van a considerar como una causa justificada objetiva para despedir. Esto en la práctica lo que viene a significar es que esos despidos no van a poder ser considerados procedentes por razones objetivas, con lo cual en principio van a ser considerados improcedentes. Es verdad que ya hemos visto ya alguna sentencia en algún tribunal, algún juzgado todavía menor, que han considerado nulos estos despidos. Entendemos que estas sentencias van a ser excepcionales y que posiblemente si se han acordado la nulidad tenga que ver también con otros motivos adicionales, no solamente por el hecho de que la empresa haya fundado su despido en el COVID. Lo normal es que estos despidos de empresas que se produzcan hasta el 30 de diciembre y que se funden en la pandemia, lo normal es que se consideren improcedentes. Ahora bien, como suele decir, echa la ley, echa la trampa, la empresa puede aducir otros motivos distintos, objetivos, no fundados en el COVID, sino pues, en el hecho de que esta situación, lógicamente, está afectando a las cuentas de resultados de la mayoría de las empresas, está afectando a su capacidad productiva y por lo tanto la empresa creemos que no va a tener dificultades para encontrar otras razones objetivas para despedir que no tengan que ser fundamentadas en la pandemia, con lo cual podrá evitar en sus cartas de despido hacer mención directa al COVID para poder despedir. En ese sentido, ¿qué protección tenemos nosotros como trabajadores? Existe una protección indirecta. La protección indirecta que tenemos es que las empresas que se han acogido a ERTES de fuerza mayor, incluso a ERTES ETOP, ERTES por razones productivas, organizativas, económicas, a partir de junio, en la última prórroga de los ERTES, están disfrutando de una serie de bonificaciones, como hemos dicho, de la cuota empresarial de los trabajadores en esos ERTES, ¿no? Y si proceden a un despido antes de 6 meses, ¿no? Desde que finalice el ERTE, van a tener que devolver esas ayudas, con lo cual es, digamos, un aliciente, ¿no? Una protección indirecta que tiene el trabajador. El trabajador, digamos, no puede evitar el despido, pero tiene que saber el empresario que si despide, no solamente va a tener que indemnizar al trabajador, sino va a tener que devolver todas las subvenciones y las cuotas, todas las subvenciones de la cuota de cotización empresarial de las que se ha venido beneficiando, por lo cual es un aliciente para no despedir al menos durante 6 meses desde que se empezó la desescalada de los ERTES. Es verdad que luego también existen algunas excepciones, ¿no? Empresas que estén en riesgo de entrar en situación concursal, otras excepciones que establece la ley, en las que sí que podría despedir incluso sin tener que devolver esas ayudas. Y luego también que esas ayudas son 6 meses, pero no 6 meses desde que finaliza todo el ERTE, sino de 6 meses desde que empezó a incorporar al primer trabajador. Por lo cual ese tiempo de 6 meses puede terminar pronto. Pero bueno, existe una cierta protección, como decimos, por lo menos hasta final de año, por ese doble motivo. Primero, porque no se pueden despedir por causas relacionadas directamente con el COVID-19 y segundo, porque las empresas, que son la inmensa mayoría, que se han estado beneficiando de bonificaciones en las cotizaciones durante este tiempo, si despiden van a tener que devolver esas ayudas que han sido cuantiosas. Por lo tanto, sí que existe una cierta protección, una cierta tranquilidad para los trabajadores para poder mantener su puesto de trabajo por lo menos hasta final de año, ¿no? Nos pregunta Joana también a través de Facebook, nos dice que su empresa va a cerrar definitivamente. Actualmente estoy en un ERTE. Supongo que me van a hacer un ERE, dice. Si me hace un ERE, ¿tengo que ir personalmente al SEPE para meter los papeles del paro o lo gestiona la empresa igual que en el caso del ERTE? Y luego nos dice también que qué va a pasar con la nómina de marzo que todavía no le han pagado, que si tiene derecho a una indemnización. Bueno, efectivamente, de manera excepcional, durante los ERTES, como venimos diciendo, como el Servicio Público de Empleo cerró, ¿no? Como todas las administraciones públicas a raíz del estado de alarma, eh, por excepción se permitió que las prestaciones de desempleo de los ERTES no fueran gestionadas directamente por los trabajadores, lo cual habría dado lugar a una saturación todavía mayor, ¿no? Y el hecho además de no poder, de poder pedir una cita previa
ni tramitarlo de manera presencial, dificultaba muchísimo a los trabajadores que no tenían acceso a Internet o que no tenían firma electrónica a poder tramitar esta prestación de desempleo. La solución que se implementó fue que las empresas que sí que tenían capacidad de poder hacerlo de manera telemática, ¿no? Porque muchas de ellas ya estaban obligadas a hacerlo por el sistema red o contaban con gestorías que lo podían tramitar, que fueran las empresas las que en nombre del trabajador pudieran solicitar la prestación de desempleo. Pero esto es solamente para los ERTES, para las suspensiones de empleo derivadas de los ERTES. Para los despidos, no. Y en principio para los ERES que vengan después de un ERTE, no. Salvo que haya alguna novedad legislativa en el futuro. La previsión es que el Servicio Público de Empleo paulatinamente vaya a reanudar su actividad presencial y se puedan atender las peticiones de prestaciones de desempleo derivadas de extinciones de contrato, de despidos o de finalizaciones de contrato, etcétera, de manera presencial y que tenga que ser cada trabajador quien la tenga que solicitar a título individual. En principio no va a ser así, por tanto, va a tener que solicitarlo de manera individual. En cuanto a la cuestión que nos plantea de si tiene derecho a una indemnización, claro, cualquier tipo de despido, salvo que sea un despido disciplinario procedente, es decir, un despido culpable en el que el trabajador haya dado motivos para ser despedido, aunque sea un despido por causas objetivas, tiene derecho a una indemnización, al menos una indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año de servicio en su empresa. Eso como mínimo. Y si la empresa no es capaz de justificar la procedencia de esa causa objetiva, tendrá que enfrentarse a un despido que será calificado como improcedente y en ese caso la indemnización será superior. Como mínimo, trabajadores que tengan antigüedad a partir a partir de febrero de 2012, esa indemnización sube hasta los 33 días de salario por año de servicio. Incluso trabajadores que tengan una antigüedad mayor pueden tener derecho a una indemnización aún mayor. Por tanto, sí, la respuesta es sí, vas a tener derecho a una indemnización que va a variar entre los 20 y 33 días de salario por año de servicio. También nos pregunta por una deuda salarial que arrastra desde marzo y sí, es importante saber que la puede reclamar, pero no hay que dormirse porque las deudas salariales tienen un plazo corto para reclamar, que es un año de plazo, ¿vale? Y estamos ya en septiembre. Bien, es verdad que en este caso juega a tu favor el hecho de que la declaración del estado de alarma, el decreto que lo reguló, supuso también una suspensión de los plazos procesales y también sustantivos, de tal manera que ese año de plazo ha quedado suspendido por los 82 días, creo que son exactamente los días que duró la suspensión del plazo, de tal manera que tendrías un año y 82 días, ¿no? Para reclamar esa cantidad. Pero bueno, el tiempo pasa y que tienes que saber que tienes ese plazo. Entonces, con ocasión del despido o si no te despiden, que sepas que tienes que hacer algo, ¿no? O al menos alguna reclamación extrajudicial para interrumpir ese plazo y reclamar esos salarios que ya te adeudan desde marzo. No sé si tenemos alguna consulta más. Sí, Tomás también nos pregunta a través de Facebook si con la nueva ley del teletrabajo puedo exigir a mi empresa volver a, pero teletrabajando, cuando no nos admitan tras el ERTE, cuando no nos admitan tras el ERTE. El que sigue todavía, por cierto, es decir, lo que pregunta es si va a poder pedir teletrabajar cuando le saquen del ERTE, ¿no? Si la nueva ley del teletrabajo le faculta ello. Esta pregunta es muy interesante, ¿vale? La ley del teletrabajo se acaba de aprobar, efectivamente, y bueno, no supone muchas novedades con respecto a lo que hay regulado, con respecto al carácter de lo que significa el teletrabajo. El teletrabajo tenemos que saber que en principio tiene carácter voluntario para ambas partes, persona trabajadora y empresario, y que además tiene carácter reversible, incluso, aunque se pacte que se vaya a teletrabajar, cualquiera de las partes se puede, digamos, dar marcha atrás, ¿no? En función de lo que se pacte en los convenios colectivos o en el pacto individual que se alcanza. Entonces, en principio, esa es la característica principal del teletrabajo. Es como decir que dos no teletrabajan si uno no quiere, digamos, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, eso podría ser malas noticias, pero también es verdad que, una vez dicho esto, sí que existen situaciones en las que existe un cierto derecho al teletrabajo, ¿vale? Por ejemplo, en el Real Decreto 8/2020, que se publicó justo inmediatamente después de la declaración del estado de alarma, se establecía que a consecuencia de la pandemia el teletrabajo se establecía como carácter preferente, ¿no? Como solución
sanitaria, ¿no? Como solución de prevención de riesgos laborales que podían implementar las empresas. Y en base a eso, los trabajadores se podían acoger a esa pretensión o a esa modalidad de trabajo. Es verdad que esto ha decaído ya, el día 21 de septiembre ha decaído y ya no está en vigor ese carácter preferente. Y además, de momento no se ha prorrogado ese carácter preferente del teletrabajo al que los trabajadores se podrían acoger como argumento, ¿no? Para poder, entre comillas, ¿no? Obligar, ¿no? A las empresas a teletrabajar. Aún así, todavía existen algunas posibilidades. El teletrabajo es una herramienta importantísima de conciliación de vida familiar y laboral. Incluso a raíz de la pandemia, de manera excepcional, también en el mismo Real Decreto que mencionaba anteriormente, se implementó un plan, el llamado Plan Me Cuida, en el que se establecían muchas posibilidades de conciliación que podían tener los trabajadores que pudieran acreditar un deber de cuidado de un familiar o de un menor a consecuencia de la pandemia para acogerse a muchas posibilidades de flexibilización de su jornada, de cambio de turnos, de reducciones de jornada, y entre una de las cuestiones que se planteó en ese plan Me Cuida, una de las medidas que se planteó es justamente la posibilidad de teletrabajar. Es decir, si tú estás en una situación en la que necesitas esa conciliación de vida familiar y laboral, por ejemplo, porque tengas un hijo menor en el que, por ejemplo, les hayan mandado, hayan cerrado su clase por cuarentena y aunque tu hijo no haya dado positivo, tenga que estar en cuarentena en su casa y tú no tengas más remedio que cuidarlo, ahí sí que vas a poder exigir el teletrabajo. Este plan Me Cuida se ha prorrogado hasta el 31 de enero. Por lo tanto, ahí sí que lo vas a poder pedir. Y luego, con carácter general, también existe un cierto derecho a solicitar el trabajo como medida de conciliación general, ya al margen de la pandemia, que está regulada en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo, digamos, dio un giro radical a lo que es el carácter meramente convencional del teletrabajo, ¿no? Que también lo recoge ahora la nueva regulación. Es decir, el teletrabajo es voluntario, sí, pero para ambas partes. Pero hay situaciones en las que el trabajador puede solicitarlo y la empresa, si se lo deniega, tiene que motivar justificadamente por qué lo hace. Es decir, no. Y tiene que ofrecerle al trabajador alternativas de conciliación que permitan conciliar su vida familiar y laboral. Si no es el teletrabajo, que sea otra cosa, pero debe atender la necesidad de conciliación de su vida familiar y laboral que tiene el trabajador. Y entonces, si tú lo pides al amparo de este artículo, obligas a la empresa a establecer un periodo de negociación de 30 días, dice la ley, en el cual ambas partes tienen que negociar de buena fe para llegar a un acuerdo. Y si la empresa finalmente acaba denegándote el teletrabajo, siendo técnicamente posible y razonablemente posible en tu empresa, va a tener que darte una buena razón, digamos, ¿no? Una razón objetiva. No va a poder ser esa negativa arbitraria. De tal manera que si tú consideras que la negativa de la empresa es arbitraria, vas a poder acudir a un tribunal, a un juzgado, en un procedimiento especial y preferente para que un juez valore esa decisión empresarial y la convalide, ¿vale? Por lo tanto, aunque el teletrabajo es voluntario, sí que cada vez más existen situaciones en las que el trabajador puede pedir teletrabajar, como te vengo diciendo, ¿vale? Bueno, nos preguntan también a través de Facebook, nos dicen, si tengo 61 años y estoy en ERTE desde marzo, ¿puedo pedir una jubilación anticipada? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Es legal? Bueno, vamos a ver, si tienes 61 años, entiendo que por el momento la única jubilación anticipada a la que te podrías acoger sería una jubilación anticipada forzosa, que es aquella en la que la legislación permite incluso acogerte a una jubilación anticipada incluso 4 años antes de tu edad ordinaria de jubilación. La edad ordinaria de jubilación eh, se prevé que a partir del año 2060, 2027 sea de 67 años. La edad ordinaria se ha subido 2 años, aunque ahora existe un régimen transitorio y, por ejemplo, este año creo que están 65 años y 10 meses la edad ordinaria de jubilación. Pero es verdad que para aquellos trabajadores que acrediten una serie de años cotizados, a partir del año 2027 serán 38 años y medio, van a poder todavía jubilarse de manera ordinaria a los 65 años. ¿Vale? Entonces, aquellos trabajadores que su edad ordinaria siga siendo los 65 años porque tengan una carrera laboral dilatada, cuando, son despedidos, mediante un despido que tiene que ser objetivo, fundado en causas objetivas, la legislación actual les permite todavía jubilarse anticipadamente, incluso 4 años antes de su edad ordinaria, con unos coeficientes
de reducción, que van también en función del número de años cotizados, que es un poco complejo de explicar ahora. Pero claro, en ese caso, si el oyente nos pregunta que tiene 65 años, bueno, que tiene 61 años, en primer lugar, si está en un ERTE, entiendo que tiene el contrato suspendido, pero no ha sido despedido. Tiene que estar primero en un ERE, le tiene que haber despedido, tiene que haber sido despedido de su empresa. Y además dice la norma, quiero recordar que tiene que estar en esa situación durante 6 meses previos a poder solicitar la jubilación anticipada. Por lo tanto, en la situación actual en la que te encuentras en un ERTE, no podrías acogerte a una jubilación anticipada. Si después del ERTE viene el ERE, pues presumiblemente sí, no notas información sobre el número de años cotizados que tienes para poderte dar una respuesta. Pero si tienes suficientes años cotizados, creo que este año el número de años cotizados que tendrías que tener son 37, podrías, ¿no? Habría que mirarlo, ¿no? Tendría que ver el número de años cotizados que tienes, pero en principio conceptualmente podrías acogerte a una jubilación anticipada a partir de los 61 años y si no, tendría que ser una jubilación anticipada con carácter voluntario, que esta tiene unos coeficientes reductores mayores y esta solamente puedes solicitarla 2 años antes de tu edad ordinaria de jubilación, que nuevamente puede ser los 67 años, o en este caso, este año serían los 65 y 10 meses, los 66 años en el año 2021, o bien si tienes un número suficiente de años cotizados, podría ser los 65 años igualmente. Entonces, si tienes más de 35 años cotizados o más, puedes acogerte una jubilación anticipada voluntaria, pero en ese caso solamente lo puedes pedir 2 años antes. Por lo tanto, como muy pronto podrías jubilarte a los 63, que tampoco te alcanza. Por lo tanto, bien, tiene que haber una situación de que tu empresa te despida o bien para poderte jubilar anticipadamente tienes que esperar al menos a los 63 años. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, creo que hemos respondido a muchas dudas laborales. Ha sido muy interesante por mi parte. Os agradezco mucho vuestra participación en este evento. Os esperamos para nuevos eventos que regularmente iremos publicitando en redes sociales, bien de tipo laboral o de cualquier otra materia que ya iremos anticipando. Y nada, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde.